gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli. Hoy me he levantado temprano y tenía ganas de hablaros de alguien bueno. Es verdad que en Casus Belli siempre hablamos de Segunda Guerra Mundial, de combates, de conflictos, pero hoy quiero hablaros de un actor, de James Stewart. Para mí, uno de los mejores actores que ha existido nunca, y además que siempre digo la misma broma, que nunca me lo imagino haciendo un papel de malo. No sé si llegó a hacerlo, pero creo que hubiera dado auténtico pavor saber que James Stewart era el malo en una película. Y vengo a hablaros de él porque James Stewart es famoso dentro del mundo de los reservistas, y podemos decir que es famoso, porque es un civil que acabaría siendo general de brigada dentro de la reserva americana. Es verdad que su reserva no es como la nuestra, pero bueno, es conocido ese detalle. Y aquí voy a hablaros, como digo, de James Stewart, o Jimmy Stewart, me voy a permitir que lo llame con este apodo tan cariñoso, que pasó durante la Segunda Guerra Mundial de soldado a coronel. Y es que el legendario actor llegó a pilotar un bombardero sobre Alemania y se retiró tras cumplir con su deber tal y como él consideraba que debía hacer. Bueno, Jimmy Stewart, como digo, es el único actor estadounidense de la magnitud en aquella época de una superestrella, lo que se conocía en Hollywood como una superestrella, que llegó a servir, como he comentado, en un papel de combate durante la Segunda Guerra Mundial, y el único que sirvió en un puesto de mando, es decir, fue comandante. También fue uno de los pocos hombres que, como digo, ascendió de soldado raso a coronel en menos de los 5 años que duró su participación en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a conocer un poquito más. Estoy pensando que esto puede ser un soldado de leyendas, pero no llega tanto. Que Julio me lo diga. Bueno, James Stewart en verdad es James Maitland Stewart, era natural de Indiana, en Pensilvania, donde su padre regentaba una ferretería, lo que a los ojos de un americano pues es, digamos, el producto, ¿verdad?, del sueño americano. Indiana es muy diferente, si podemos entenderlo como estado, a Filadelfia o incluso a Pittsburgh, que está cerca. Está situada en el oeste de Pensilvania y pues si nos la imaginamos, ¿verdad?, con esa imaginación de final del siglo XIX, quizás es esa frontera americana con los indios, con el oeste y demás. Como muchos otros estadounidenses de su edad, Stewart procedía de una familia con tradición militar, pero quizás por una cuestión de obligación. Fijaros, sus 2 abuelos habían sido veteranos de la guerra civil y su padre, eso ya no es, había llegado a luchar en la guerra hispanoamericana. De niño, Stewart quería seguir una carrera militar, pero su padre, este humilde tendero, ¿verdad?, pues le disuadió. Como era un joven tímido y solitario, pasó gran parte de su tiempo, recuerda, construyendo maquetas de aviones, y como vemos, esta es una afición que va a continuar a lo largo de su vida. Stewart dio su primer paso en avión justo después de la Gran Guerra, cuando una serie de pilotos de aviones, con estos aviones que en aquellos tiempos se hicieron famosos pues por hacer raids por las ciudades y ganarse unas monedas, pues se detuvieron en las afueras del pueblo durante unos días. Jimmy en aquellos tiempos tenía unos 10 o 12 años, no recuerdo muy bien la anécdota. El negocio de su padre, esta ferretería, pues le había dado un cierto estatus y
podía tanto como pagarle estos paseos, y digamos que ese paseo, esta vuelta en el avión, pues le dejó marcado. El padre de Jimmy, poco después, lo inscribiría en la Academia Metzberg, que era una prestigiosa escuela preparatoria para la universidad en el sur de Pensilvania, a los 16 años. Estaba en casa con una enfermedad cuando Chance Lindbergh realizó su histórico vuelo, ¿verdad?, el transatlántico, en un avión que había sido diseñado por un ex alumno de esta institución, esta Academia Metzberg, que fue Benjamin Franklin Mahoney. O sea que digamos que le tocaba de cerca cada vez más lo del tema de los aviones. La ambición personal de Stewart de ser militar no desapareció. Él quería asistir a la Academia Naval de Estados Unidos y convertirse en piloto de la Fuerza Aérea de la Marina. Su padre, sin embargo, como vemos, pensaba lo contrario, y al final el joven se matriculó en la Universidad de Princeton, fijaros, en Princeton, en 1928. Bueno, debemos decir que el padre tenía un negocio, lo del tendero ya tiene que pasar, ¿verdad? Un negocio importante, le permitió, ¿verdad?, tener, como he dicho antes, una cierta riqueza para pagarle estos paseos en el avión, pero es que además tenía conexiones políticas, lo cual siempre es importante. Bueno, fue en Princeton donde, en vez de estudiar, perdonadme la broma, desarrolló su interés por la interpretación y se hizo amigo, en fin, de un desconocido, un tal Henry Fonda. ¿Qué os parecen las amistades de esa época? Que también compartía el interés de Stewart por el aeromodelismo. Stewart y Fonda, que por cierto no era estudiante de Princeton, era miembro de un equipo dramático intercolegial, es decir, entre varios centros educativos. Tras la graduación de Stewart, los dos jóvenes se fueron a Nueva York para probar suerte en Broadway. Me imagino a Stewart y Fonda viviendo en la misma casa. Tenía que ser interesante. Hicieron pruebas para la pantalla y luego se fueron a Hollywood con Fonda como cabeza de cartel. Se encontraba en la estación en un momento dado para recibir a Stewart, que venía después, que bajó del tren llevando una maqueta de un bombardero Martin en el que había estado trabajando mientras compartían este humilde apartamento en Nueva York. Inmediatamente después de llegar a Hollywood, Stewart, que no había olvidado aquel paseo con estos aviones que dije después de la Gran Guerra, pues comenzó a tomar clases de vuelo en el aeródromo de Campo Mines. Actualmente es el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde se encontró con otros miembros de la comunidad de Hollywood que también les gustaba de volar en aquellos tiempos, como Robert Taylor, Tyrone Power y Frances Langford, que volaban desde este aeródromo. Posteriormente, por cierto, como curiosidad, Robert Taylor serviría como instructor de pilotos de la Marina. Y bueno, avanza el tiempo, empieza a ser ya Jimmy Stewart, empieza a ser un actor conocido, de verdad, de preguerra, y bueno, es una exitosa carrera, tiene una exitosa carrera de cine. Estamos hablando de la primera del 41, y además, pues con el dinero que ha ganado, pues se ha convertido en un consumado piloto con licencia comercial y ya tenía, según constaba en su cuaderno, más de 300 horas de vuelo. Era dueño de su propio avión, un Stinson 105, y era un inversor en la Vanderbilt Field, o en el aeródromo de Vanderbilt, una nueva empresa en Phoenix que tenía un contrato para formar y entrenar a pilotos del ejército. Si hubiera esperado hasta después de Pearl Harbor para alistarse, Stewart habría sido un buen candidato para el programa de pilotos de servicio del ejército, un programa que ofrecía nombramientos y habilitaciones como pilotos de no combate a hombres con una importante experiencia de vuelo civil, como era el caso de Stewart con sus 300 horas. Pero Stewart decidió alistarse después de haber recibido su aviso de reclutamiento en octubre de 1940. Es decir, él ya para octubre de 1940 había recibido un aviso, él ya se alistó y estaba en el ejército varios meses antes de que se produjera lo de Pearl Harbor. Cuando se presentó para su examen físico, se descubrió que este actor, que era muy alto, tenía un peso inferior al normal, un hallazgo que, como podéis suponer, pues a cualquier otra persona le habría dicho, hostia, qué suerte, ¿no? Me libro, ¿verdad?, de ser militar. Pero este aviso que había recibido en octubre del 40 de reclutarse, pues había despertado esa cuerda patriótica, ¿verdad?, que el joven tenía, y sobre todo el que tenía cualquier joven en aquel Estados Unidos de principios de la década de los 40. Y él quería responder a la llamada que le había hecho su país. Apeló la decisión
pasó el pesaje la segunda vez y más tarde dijo que tenía un amigo manejando la balanza, mientras otros han informado que no es que manejara la balanza un amigo, sino simplemente que se puso a comer plátanos como un bendito hasta que cogió suficiente peso. Bueno, el 22 de marzo de 1941, varios meses después de su llamamiento a reclutamiento, el actor ya era el soldado raso James Stewart del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos. El modo en que Stewart pasó de ser un soldado a ser un piloto es un poquito extraño, ¿verdad? Esto de recibir su habilitación aeronáutica. A la edad de 32 años había sido reclutado, lo cual es un poco extraño que se llamara esta edad, pero es que la edad límite para estrenarse como cadete de aviación era 27, o sea, superaba en 5 años. Sin embargo, era un graduado universitario de Princeton, que como recordamos es una universidad más prestigiosa del país, por lo que si quería, en vez de ser un soldado, podía optar a un puesto oficial. Además, recordamos que era un piloto comercial calificado con más de 300 horas de vuelo. En algún momento solicitó un nombramiento y una calificación de piloto basada en su experiencia de vuelo civil. Dado que su nombramiento está fechado el 19 de enero de 1942, es posible que hubiese sido designado en conjunción con un programa de pilotos de servicio que se comenzó en aquel momento. Aunque aparentemente, según dicen otros, se le otorgó una calificación de piloto militar, ya que los pilotos denominados de servicio estaban restringidos a tareas no relacionadas con el combate, es decir, a llevar aviones, a mover aviones, en fin, a todo lo que no fuera entrar en combate. Para entonces llevaba ya, para enero del 42, casi 10 meses en el ejército y, como digo, pues ya había ascendido de soldado raso a cabo. Fue destinado a Campo Moffett, en las afueras de San Francisco, donde ya sería asignado o nombrado como oficial. La experiencia de Stewart al convertirse en piloto del ejército estadounidense, como digo, es singular. Antes de la Segunda Guerra Mundial solo había una forma de llegar a ser piloto calificado y era completando un curso de formación de pilotos como cadete de aviación o como oficial ya nombrado. Es decir, tú eres un oficial y pasabas a ser piloto o eras un cadete directamente de la escuela de oficiales. A finales del 41, el ejército comenzó a contratar pilotos civiles para que sirvieran como transportistas de aviones y, como le pasaría luego a las mujeres, ¿verdad?, pues realizaron otras tareas no militares, pero que fueran llevar aviones. Cuando estalló la guerra, muchos de estos hombres fueron considerados para el servicio militar en un régimen de servicio denominado limitado. Sin embargo, Stewart, como hemos visto antes, ya estaba en el ejército cuando se le consideró para ser nombrado y habilitado como piloto, y seguramente esto de esta experiencia de ya ser soldado raso o cabo, como era su caso, pues le habilitara y nombrara para piloto de una manera distinta. En lugar, para irnos acabando ya, de ser asignado para transportar aviones o volar transporte, se convirtió en piloto instructor en el mando de adiestramiento. Se sometió a una evaluación y fue considerado como competente como piloto militar, sin asistir siquiera a un curso formal de formación de pilotos. Tú ya sabemos que estás preparado para entrenar a otros pilotos. El estatus de Stewart como graduado de una universidad, como era la de Princeton, y su potencial liderazgo podían haber sido factores en su carrera militar final. Y aún así podemos decir que su progreso fue único. Aunque Stewart tenía su corazón puesto en convertirse en un piloto de caza, el ejército estaba menos entusiasmado en utilizar a un hombre de su fama en un papel de combate. ¿Para qué vamos a utilizar a James Stewart? Pues ya lo que se utilizaba en aquella época, como herramienta de reclutamiento. Poco después de ser comisionado, que es como se denomina en Estados Unidos a conseguir ser oficial, fue llamado a Washington D.C. para asistir a una manifestación llamada March of Dimes del presidente Franklin Roosevelt y hacer una ronda por varias fiestas y galas. Ahora que Estados Unidos había entrado en la guerra, estamos hablando ya de principios del 42, la imagen de una estrella de Hollywood en uniforme con las alas de piloto de plata era una herramienta de reclutamiento segura para el cuerpo aéreo. Sin embargo, nuestro Stewart, que era un patriota, podemos utilizar esa palabra que tanto gusta a los americanos, deseaba servir como soldado. No quería ser ese piloto de espectáculo y estaba decidido a hacer todo lo que estuviera en su mano para conseguir una asignación operativa con una unidad de combate.
Cuando regresó a Campo Moffett, se inscribió en los cursos de entrenamiento para pilotaje por instrumentos y para pilotaje de aviones multimotor, junto con vuelo nocturno y en formación. Como vemos, ya estamos viendo que este hombre no piensa vender bonos de guerra. Tras recibir la calificación de piloto para aviones multimotor, Stewart fue enviado a Campo Mater, cerca de Sacramento, para recibir la formación de instructor, que es lo que queremos que seas, y obtener la calificación de piloto instructor para multimotor. La siguiente asignación del ex actor, ya ahora, fue el de Campo Kirtland en Albuquerque, Nuevo México, donde llegaría a volar bimotores Beechcraft AT-11, llevando a los cadetes de entrenamiento de bombardeo en vuelos sobre el campo de tiro. Era una misión ideal para lo que luego va a ser un futuro piloto de bombarderos. Su función era llevar a los jóvenes aprendices de bombardero y su instructor sobre los campos de práctica para lanzar bombas ficticias sobre objetivos trazados en el desierto. Su responsabilidad en aquel momento era volar en rumbo recto y nivelado sobre el campo de tiro hasta que el alumno que estaba haciendo de bombardero pues tomara el control del avión, ¿verdad? Con aquel famoso visor de bomba, la mira en orden, y realizar el lanzamiento. Es decir, él estaba haciendo lo que luego se esperaría de él, ser piloto de bombardero. Era un deber que hizo rutinariamente, un día y otro día, pero mientras sus pasajeros aprendían a ser bombarderos, a lanzar bombas, Stewart aprendía a ser el piloto de esos bombarderos. Siempre que tenía tiempo libre, Stewart se dirigía a Los Ángeles para ver a sus amigos del cine. Muchos también se habían alistado en el servicio. Su amigo Henry Fonda, este viejo amigo, ¿verdad?, de la época universidad, se había alistado en la Marina. Burgess Meredith, que había sido compañero de piso, de apartamento, de casa de Stewart ante la guerra, también se había alistado en la Fuerza Aérea del Ejército y estaba en formación para convertirse en oficial de inteligencia. Durante una visita final del 42 se encontró con su viejo amigo Clark Gable, que atentos acababa de terminar un curso de formación de oficiales en Miami y tenía órdenes de enviarle a la escuela de artillería. Gable esperaba ir al extranjero al terminar el curso para reunir material para una película que estaba haciendo para el cuerpo aéreo. Ya llegamos al 43 y Stewart fue trasladado a Campo Gowen en Boise, Idaho, en un nuevo puesto como piloto instructor de aviones de 4 motores. Antes de la asignación realizó un curso de 4 motores en Hobbs, Nuevo México, para comprobar que era un primer piloto, o si era un primer piloto o un comandante de avión. Al terminar el curso, en el que se utilizaban Boeing B-17 Flying Fortress, se dirigió al Centro de Procesamiento de Tripulaciones de Combate en Salt Lake City, Utah, donde esperaba ser asignado a una unidad de combate y comenzar el entrenamiento para servir en el extranjero. Los otros pilotos de su clase eran recién graduados de una formación avanzada de pilotos y recibieron asignaciones a grupos de combate que se estaban formando para el servicio en el extranjero. Sin embargo, Stewart, que desde el principio ha tenido un estatus, ¿verdad?, algo extraño, algo turbio, pues no era un graduado, ¿verdad?, de este programa de entrenamiento de pilotos del ejército. Y bueno, es probable que, dado que fue uno de los primeros pilotos en ser calificado sobre la base de esa experiencia que tenía de vuelo civil, pues no podía ser calificado como piloto de servicio, sino que se le tenía que haber asignado, en fin, las alas de piloto regular. Fue al final a Boise y al 29º Grupo de Bombarderos como piloto instructor. El 29º había servido en misiones de patrulla antisubmarina en el Caribe al principio de la guerra y luego había sido trasladado a Boise para servir como grupo de entrenamiento para las unidades de combate que se están preparando para el servicio en el extranjero. Poco después de su llegada a este aeródromo de Boise, Stewart fue ascendido a capitán y se le dio una nueva asignación como comandante de escuadrón. Cuando llevaba varios meses en Boise, llegó a oído de Stewart el rumor de que le iban a quitar el estatus de piloto y que lo iban a reasignar a lo que él no quería, el servicio de audiovisuales, de publicidad, ¿verdad?, del ejército. Otro rumor era que iba a ser enviado a una gira perpetua para bonos de guerra. Los rumores eran más de lo que Stewart podía soportar. Hasta ese momento no había intentado tirar de rango, ni de posición, ni de estatus, pero digamos que ya estaba harto. Hizo una visita al comandante del grupo, el coronel Walter Arnold, e insistió en su deseo de ser asignado a un grupo de combate. Arnold se mostró comprensivo y, en lugar de darle una charla sobre las necesidades del servicio o no ser comprensivo sino mandarlo al paseo,
decidió hacer algo en su favor. Recomendó a Stewart para una vacante en el 445º grupo de bombardero que había pasado por Boise unas semanas antes y estaba en su tercera fase de entrenamiento en la ciudad de Sioux, en Iowa. El 73º Escuadrón de Bombarderos necesitaba un oficial de operaciones, alguien que tuviese una experiencia considerable en bombarderos pesados y en la posición de mando. Y Stewart, pues como hemos visto antes, pues tenía experiencia como bombardero y de mando. El grupo se había activado en Campo Growen varios meses antes y Stewart era bien conocido por todos los oficiales superiores de este escuadrón de bombardeo. El traslado de Stewart se produjo en un momento en el que las fuerzas aéreas del ejército estaban en un proceso de ir sustituyendo a los B-17. Casi todos los nuevos grupos que seguían en marcha para el servicio extranjero ya estaban utilizando el nuevo B-24. Más grande y considerablemente más rápido que el famoso B-17, el B-24 tenía un mayor alcance y los altos mandos de la Fuerza Aérea del Ejército lo preferían como bombardero pesado de largo alcance hasta que el Boeing B-29, el Super Fortress, pues estuviera disponible en una cantidad significativa. Con solo un par de excepciones, a finales del 43, todos los nuevos grupos de bombardero pesado que partían hacia Europa ya iban con los B-24, mientras que todos los B-17 del Pacífico estaban siendo sustituidos. Algunos de los comandantes en ultramar, en particular un general de división muy famoso, James H. Doolittle, no estaban de acuerdo con la decisión. Doolittle se mostraba especialmente inflexible en cuanto a la continuación de la producción del B-17 después de que asumiera el mando de la octava Fuerza Aérea, a la que Stewart, por cierto, sería pronto asignado, pero eso era todavía en el verano del 43. Aunque al parecer había estado entrenando a nuevos pilotos los B-17, vemos que el futuro Stewart iba a estar en el B-24. Según el autor de sus memorias, Starr Smith, que serviría posteriormente con él en Inglaterra, Stewart no había sido preparado en el B-24 antes de su llegada a la ciudad de Sioux, pero dice que la transición no presentó ninguna dificultad para un piloto con su experiencia en todo tipo de multimotores. Como oficial de operaciones del escuadrón, Stewart era responsable de las tripulaciones aéreas de su nueva unidad. ¿Cuáles eran sus funciones? Atentos. Supervisar la asignación y el entrenamiento del personal de la tripulación aérea del escuadrón y asegurarse de que todos en sus puestos fueran competentes. Si una tripulación tenía problemas, correspondía al oficial de operaciones resolverlos o reasignar a los miembros de la tripulación para que se formasen tripulaciones eficaces. Stewart ocuparía este puesto de oficial de operaciones, como digo, solo 3 semanas antes de ser ascendido para asumir el mando del escuadrón. Esto le daba nuevas responsabilidades. Como comandante del escuadrón pasó a ser responsable de todo el personal del escuadrón, incluyendo las tripulaciones de tierra que se encargaban de estos grandes B-24 y el personal administrativo que se encargaba de llevar los registros del escuadrón y de preparar un montón de papeles. Su función principal, para entenderlo, era mantener la disciplina y la moral mientras cumplía las órdenes que recibía del cuartel general del grupo. En noviembre, el 445º grupo de bombarderos había completado todos los requisitos de entrenamiento para el servicio operativo y se consideraba que estaba listo para su traslado al extranjero. Los preparativos en aquel momento para la invasión de Europa Occidental estaban en marcha y la atención se centraba en derrotar a la Luftwaffe y obtener el control de los cielos sobre las playas de invasión que se iban a utilizar en Francia. Como comandante de un escuadrón, Stewart no tenía una tripulación propia, así que partió hacia Europa con la tripulación al mando del teniente Joy Sherrard. Sherrard era un piloto experimentado y había examinado a Stewart para el B-24 cuando se unió al escuadrón en la ciudad de Sioux. Stewart y la tripulación de Sherrard partieron del punto de partida del mando de transporte en el aeródromo de Morrison en West Palm Beach, en Florida, el 15 de noviembre del 43, y aquí empieza la aventura de James Stewart. Tras su llegada a Tivenham, los hombres del 445º no entraron directamente en combate. Para aquel momento, noviembre del 43, las fuerzas aéreas del ejército habían estado en combate durante casi 2 años
durante los cuales digamos que habían aprendido algunas lecciones, siempre por culpa de motivos sanguíneos, es decir, por la pérdida, perdonadme, de este eufemismo, de hombres les había permitido aprender algunas lecciones importantes. Una de las principales lecciones es que los reclutas recién llegados necesitaban un periodo de adoctrinamiento en el teatro de operaciones antes de comenzar las misiones operativas. Así pues, nuestro grupo fue asignado al segundo ala de bombardeo de combate al mando del general de brigada Edward J. Ted Timberlake. Timberlake para el momento era el oficial general, para entendernos, más joven del ejército y era el comandante de B-24 más experimentado del octavo mando de bombardero y posiblemente el más respetado y además el más capaz de los comandantes de ala. Había llevado su 93º Grupo Bombardeo de Inglaterra en el verano del 42 y lo había dirigido hasta que fue ascendido al mando de un ala de bombardeo provisional. Mientras que otros jóvenes generales fueron enviados, una vez que eran ascendidos, de vuelta a Estados Unidos, a nuevos destinos, normalmente pues burocráticos o de entrenamiento, Timberlake permaneció en Europa con la octava Fuerza Aérea como comandante de ala de combate mientras duró todo el conflicto. Unos días antes de que Stewart fuera transferido al 445º, los B-24 de Timberlake habían volado el famoso ataque a baja cota sobre los campos petrolíferos de Ploiești en Rumanía. Era, según recuerdan los que lo conocieron, un comandante sin pelos en la lengua que esperaba lo mejor de los hombres que servían a sus órdenes. Lo que significaba que quería que sus oficiales y tripulaciones fueran los mejores en su puesto. Durante más de 2 semanas, nuestro querido escuadrón voló en misiones de práctica para asegurarse de que todas las tripulaciones estaban preparadas con combate. Stewart y su oficial de operaciones volaron con cada una de las tripulaciones del escuadrón y hablaron con cada miembro para asegurarse de que conocían su trabajo y que estaban preparados para el combate. Y por fin, el 13 de diciembre de 1943, el 445º voló su primera misión de combate, un ataque a los astilleros de submarinos en Kiel. Bonjour a tout le monde. Je suis en condiciones de revelarles que sus camaradas ont été les premiers soldados belgas en arriver au théâtre de operaciones occidental. Listos pour attaquer al ennemi a su corazón. Cumplirán con honor las tareas que se les asignen y contribuirán así a la fama du service aéreo especial, al que el enemigo ha aprendido por las amargas experiencias a temer y respetar. Sé cuánto esperan todos ustedes seguir sus pasos y unirse a ellos en la casa del odiado enemigo. En este momento histórico para nosotros, me veo obligado a repetir el consejo tantas veces dado. Tengan paciencia. Cuiden su estado avant du combate. Porque llegará el día en que ustedes también hagan realidad sus expectativas y pongan en práctica el lema du sas. Quien osa, gana. Bienvenidos a las historias de una de las unidades belgas más famosas de la Segunda Guerra Mundial. Traducido al castellano, este viernes en exclusiva para fans empieza la miniserie del SAS belga, esto es, los comandos saboteadores belgas entrenados por los británicos en la Segunda Guerra Mundial. Su formación, su composición y sus operaciones más relevantes en territorio ocupado por los alemanes. Será una trilogía con un episodio cada mes. Te va a gustar. Stewart dirigió el escuadrón a alta cota del grupo, llevándolo sobre un objetivo a 27.000 pies. Su siguiente misión fue en Bremen, el 16 de diciembre, cuando voló como piloto principal del 445º Grupo. En la víspera de Navidad, Stewart volvió a dirigir el grupo, esta vez en una misión contra emplazamiento de alemanes de lanzamiento de misiles de cohetes en el paso de Calais.
Con la participación de más de 2.000 bombarderos y cazas, sería en aquel momento la mayor misión de la octava Fuerza Aérea de la guerra, aunque luego posteriormente habría todavía raids mayores. Fue la misión del 7 de enero del 44 a Ludwigshafen cuando Stewart, por lo que hizo, llamó la atención de los oficiales superiores de su grupo. Stewart dirigía de nuevo el grupo. Mientras salían de la zona del objetivo, se dio cuenta de que el grupo al que seguía, el 389º Grupo de Bombarderos, estaba empezando a desviarse hasta 30 grados del rumbo. Llamó al otro jefe de grupo y le informó del error, pero el otro oficial insistió en que estaba en curso. Stewart sabía del error, sabía que se estaban separando del grupo y bueno, se estaban alejando, como digo, de la protección de este grupo principal que estaba volviendo de bombardeo. No obstante, comunicó al otro jefe de grupo que, sabiendo que se estaban equivocando, por lo menos lo pensaría, que se iba a mantener con él, sabiendo eso sí que la decisión era, pues, como firmar su propia sentencia de muerte, la de él y la de sus hombres. Al final, como Stewart temía, los operadores de radar alemanes vieron que los dos grupos se habían separado de la corriente de bombarderos y evidentemente aprovecharon y vectorizaron varias escuadrillas de cazas para lanzar un ataque. Estaban a unos 50 kilómetros al sur de París cuando unos 60 cazas de la Luftwaffe se lanzaron a ataque. El piloto principal, el piloto del 389º Grupo de Bombarderos, ese cuyo navegador se había equivocado y había hecho que los dos grupos se equivocaran, pagó su error al caer su B-24. Stewart ordenó a su grupo que cerrara la formación para protegerse. Su formación no llegó a perder ningún avión, pero ese día 17 B-24 fueron derribados. La decisión de Stewart de seguir con su grupo hermano en lugar de abandonar su suerte, a pesar del error de navegación, salvó a ambos grupos de la aniquilación total. Porque digamos que pues los escuadrillas de cazas tuvieron que enfrentarse contra dos y digamos pues que fueron capaces de sobrevivir como mejor que pudieron. El coronel Milton W. Arnold, comandante de este 389º Grupo de Bombarderos, envió una carta a su homólogo del 445º, el coronel Robert H. Terrill, elogiando a Stewart por su acción. Y poco después de la misión, Stewart fue ascendido a comandante. Al día siguiente de la misión de Ludwigshafen, la estructura de mando de la octava Fuerza Aérea sufrió algunos cambios. Por razones que nunca se han explicado del todo, el general Karl Spaatz, que había asumido el mando de las nuevas Fuerzas Aéreas Estratégicas del Estados Unidos en Europa, decidió enviar al comandante de la octava Fuerza Aérea, Ira Iker, al Mediterráneo y llevar al general de división James H. Doolittle a Inglaterra para que asumiera el mando de la octava. No fue en aquel momento una decisión popular, y lo fue aún menos cuando Doolittle anunció que los requisitos de la misión de tripulación de bombardeo de la octava Fuerza Aérea, es decir, esos requisitos para volver a casa, habían pasado de 25 vuelos a 30. Es decir, ahora necesitabas tener 30 para poder volver a tu casa. Muchas tripulaciones de la octava Fuerza Aérea empezaron a creer que Doolittle los estaba utilizando para que su nombre, que ya era mítico para la prensa, pues siguiera apareciendo en los medios. La intensidad del combate iba en aumento y las bajas entre tripulaciones de los bombarderos era cada vez mayor. Durante sus primeros 21 días en combate, el 445º llegó a perder 6 tripulaciones, una media de 2 por semana. El personal del grupo vio cómo 61 de sus compañeros figuraban como desaparecidos en combate menos de un mes después de haber llegado a Inglaterra. Este tipo de bajas se había convertido en algo habitual en todo el octavo mando de bombarderos y aumentaría rápidamente a medida que la carga de trabajo aumentara a principios del 44, preparando la invasión. A principios, como digo, de ese 44, Spaatz y su subcomandante de operaciones, el general de división Fred Andrews, aprobaron un plan para la operación Argumento, una semana masiva de ataques con bombarderos pesados sobre objetivos de Alemania que desde entonces se conoce como la Gran Semana y que en caso Belli, por cierto, pues tenemos un poco grabado. El día en que se inició la operación, Stewart voló como subjefe del segundo ala de bombardero. La misión estaba planeada para un bombardeo a ciegas utilizando el radar, pero el tiempo sobre el objetivo era adecuado para que este fuese un bombardeo visual de toda la vida, por lo que Stewart decidió que él iba a liderar a su grupo. Se le concedería posteriormente una cruz de vuelo distinguida por la misión. Stewart volaría otras 2 misiones durante la intensa semana, una misión a Gotha y una tercera a Nuremberg,
durante las cuales dirigió la formación del 445º. Durante los 3 meses de combate, Stewart había logrado una reputación no solo en su escuadrilla o en su escuadrón, sino también en el grupo y en el ala. Para muchas de las tripulaciones de combate se había convertido en un amuleto de la suerte. Las misiones en las que dirigía el escuadrón, o el grupo o el ala, parecían tener éxito, ya que los resultados de los bombardeos solían ser buenos y las bajas eran escasas. Era popular entre los oficiales y los soldados rasos bajo su mando. Pero empezaron a circular rumores de que se había convertido en alguien demasiado importante para los superiores como para ser arriesgado en las misiones y que iba a ser trasladado, y esto pues casi sería casi como un castigo. A principios de marzo del 44, la octava Fuerza Aérea comenzó una serie de misiones contra Berlín que no había visto hasta entonces aviones norteamericanos en sus cielos. Las misiones eran peligrosas y sobre todo costosas. Solo las 2 primeras costaron a la octava Fuerza Aérea más de 1000 hombres. Sin embargo, Stewart estuvo notablemente ausente de todas las misiones en Berlín hasta el 22 de marzo, cuando dirigiría el segundo ala de bombardero hacia el objetivo que estaba más fuertemente defendido de Alemania, de Berlín. Por cierto, esta iba a ser su 12ª misión de combate. Resultó que los rumores del traslado de Stewart eran ciertos, aunque, como podéis imaginaros, sus días de vuelo de combate no habían terminado del todo. Fue relevado del mando del 73º Escuadrón de Bombarderos y transferido al 453º Grupo de Bombarderos en Halle-Boru para asumir allí el papel de oficial de operaciones del grupo. El 30 de marzo del 44 asumió su nuevo cargo como asistente del comandante del grupo, el coronel James Lee Potts. La nueva asignación de Stewart le ponía en estrecha relación con otra de las superestrellas del B-24. Ramsey Potts había sido comandante de escuadrón en el 93º Grupo Bombardero a las órdenes de Timberlake, que ya lo hemos visto antes, y bueno, después de liderar su escuadrón en la infame misión a baja cota, ¿verdad?, contra Plesty, pues nuestro amigo Potts había ascendido al rango de coronel y se le había dado el mando del 453º Grupo Bombardero 2 semanas antes del traslado de Stewart, cuando el comandante original pues había sido derribado. Bueno, como oficial de operaciones del grupo, Stewart era responsable de todos los detalles de planificar la participación del grupo en la misión que se le asignaba y de pues subir a la tarima e informar a las tripulaciones para cada misión. La nueva asignación de Stewart se basaba, eso sí, en el mérito que había adquirido en todas sus experiencias de combate y no en la fama que tenía. Potts no lo había pedido. El anterior comandante del grupo, que estaba derribado, y el oficial de operaciones se habían perdido pocas semanas antes y digamos que la moral del grupo era baja. Stewart tenía una buena reputación como líder de combate y como comandante era popular entre sus hombres, tanto oficiales como he dicho antes como soldados rasos. Timberlake eligió personalmente a Stewart para complementar a Potts. Durante la siguiente semana los dos recién llegados trabajaron para que el grupo volviera a estar a la altura. Como oficial de operaciones no se esperaba que Stewart volara en todas las misiones, pero a menudo subía a la nave de reunión del grupo para observar las formaciones mientras el grupo pues se iba formando y ocasionalmente pues volaba misiones como miembro de una tripulación de combate. A diferencia de los miembros de la tripulación de combate, no tenía un cupo de misiones que volar antes de volver a casa. Como oficial de Estado Mayor, estaba obligado a permanecer en el extranjero todo el tiempo que fuera necesario. Y bueno, los aliados se están preparando para la invasión de Normandía y el ritmo de las misiones fueron aumentando. Stewart voló un total de 20, aunque algunos dicen que fueron 21 misiones con el 445º y 453º. Esas son las misiones por las que recibió sobre todo la fama y el crédito. Y bueno, James Stewart fue sin duda el oficial más famoso que sirvió en una unidad de combate en la Segunda Guerra Mundial. Y también, hay que decirlo, fue el más tímido en cuanto a darse publicidad. Servía en el ejército, ya lo hemos dicho antes, desde el año 40 como soldado raso simplemente por razones patrióticas y no deseaba capitalizar su servicio militar de ninguna manera, una actitud que por cierto mantuvo durante toda su vida. Los medios de comunicación estaban al tanto de que se encontraba en Inglaterra sirviendo como comandante de un escuadrón con un grupo de Liberator
y habían estado siempre ansiosos por entrevistarlo. Sin embargo, Stewart rechazó todas las entrevistas y en general evitó el contacto con la prensa. El ejército, sin embargo, aprovechó su notoriedad emitiendo comunicados de prensa en la que siempre se anunciaban sus ascensos y se le daba pompa a los nuevos cargos que estaba ostentando. Tras su misión en Berlín se envió un comunicado de prensa en el que se le citaba comentando la intensidad del fuego antiaéreo y de los cazas. Cuando se le preguntó si la misión había sido inusual, respondió con: ¿inusual? Hemos atacado Berlín, ¿no es así? Como diciendo, es lo normal, no tiene nada de raro. Bueno, en algún momento de junio, no ha quedado claro, Stewart recibió otro ascenso, esta vez a teniente coronel. Poco después, el 2 de julio, se trasladó al cuartel general del segundo ala de bombardeo de combate para convertirse en el oficial ejecutivo de Timberlake. En su nuevo cargo compartía despacho con el teniente Carl Stewart, sin parentesco, por cierto, que había llegado a Inglaterra en el 42 con el 93º Grupo Bombardero como operador de radio, pero que había sido reasignado a la sala de ordenanzas del escuadrón debido a su experiencia civil como periodista en Nebraska, donde había nacido. Timberlake le autorizó a empezar a publicar un periódico en el grupo, el primer periódico militar en el teatro europeo. Y bueno, cuando Timberlake fue ascendido a general de brigada, pues se llevó a Stewart como ordenanza. Luego pensó que una ordenanza no podía seguir llevando un periódico, así que lo hizo ascender al rango de oficial y lo convirtió en su ayudante. Y bueno, a ver, lo que estoy explicando es que los dos Stewart acabaron siendo buenos amigos y ambos muy leales a Timberlake. Con su traslado al cuartel general, Jimmy Stewart quedó ya así fuera de los vuelos de combate, pero como oficial de Estado Mayor no debía regresar a los Estados Unidos. Aunque ya no estaba asignado a un servicio de combate, como digo, Stewart se las arreglaba a veces para, participar en alguna misión. Volaba con frecuencia con el 389º Grupo, que se había convertido en el grupo de exploración del segundo ala de bombardero. Equipados con aviones especialmente modificados con radar y equipos de navegación electrónica para poder bombardear a ciegas, los escuadrones de Pathfinder proporcionaban tripulaciones para dirigir las formaciones y permitían bombardear a través de las nubes. Aunque las fuerzas aéreas del ejército aún mantenían la pretensión de realizar bombardeos de precisión a la luz del día, recordáis ese viejo axioma, pues la octava fuerza aérea adoptó los métodos de bombardeo electrónico que los británicos llevan haciendo desde otoño del 43. Stewart también participó ocasionalmente en misiones con sus dos grupos anteriores y más tarde llegó a volar en misiones con el grupo de bombardeo del 20º ala. Y eso sí, ninguna de estas misiones se le acreditó, ya hemos dicho que se calculan 20-21, todas estas posteriores pues no cuentan en su historial. Cuando Tim Stewart había sido transferido al Estado Mayor de Timberlake, comenzaron los rumores de que estaba siendo preparado para el mando de su propio grupo. Aunque el comandante de la octava Fuerza Aérea, Doolittle, diría más tarde que si la guerra en Europa hubiera continuado, pues es verdad que Stewart se habría convertido en comandante de grupo, esto nunca ocurrió. En septiembre del 44, Timberlake fue transferido al mando del 20º ala de bombardero, que incluía su antiguo grupo, el 93º, y nuestro Stewart, se fue con él. Después de servir unos meses como oficial ejecutivo de Timberlake, Stewart volvió al segundo ala de bombardero como oficial de operaciones. En febrero del 45, Stewart fue ascendido de nuevo, esta vez a coronel titular, es decir, no temporal, y se convirtió en jefe de Estado Mayor del segundo ala de bombardero bajo el mando del coronel Milton Arnold, cuya atención había atraído a Stewart con sus acciones en respuesta a este grupo 389 que hemos comentado antes. Stewart había ascendido atento de soldado raso a coronel titular en solo 4 años. Era un récord que, por cierto, pocos soldados han alcanzado. Solo otro tipo de Hollywood serviría en un papel de combate con un rango similar, que era el productor de cine Merian Cooper, que había volado en combate en la Primera Guerra Mundial y había vuelto al servicio activo como coronel al principio de la guerra. Pero como digo, no sería lo mismo. Además, Cooper sirvió en China con los pilotos de Chenol y en el Pacífico Sudoccidental en un puesto de Estado Mayor. Otro actor del oeste, Tim McCoy,
también veterano de la Primera Guerra Mundial, ostentaría el rango de general de brigada en la reserva del ejército, pero no sirvió nunca en el extranjero en la Segunda Guerra Mundial. Stewart, ahora coronel de pleno derecho, seguía en el segundo ala de bombardero cuando la guerra en Europa llegó a su fin. Timberlake había sido sustituido por el coronel Milton Arnold en agosto del 44 y Stewart había asumido un puesto como oficial de operaciones de Arnold en diciembre. En febrero del 45 Stewart se convirtió en el jefe de Estado Mayor de Arnold y 3 días después del Día de la Victoria, Stewart ya sí sustituyó a Arnold como comandante del segundo ala de bombardero. La guerra había terminado y el nuevo papel de Stewart fue el de presidir la desmovilización del ala y el traslado de su personal de vuelta a los Estados Unidos para su jubilación, por decirlo de alguna manera, o, por desgracia, resignación al Pacífico. Solo estuvo en el nuevo puesto unas 4 semanas. Aunque Starr Smith, el biógrafo que hemos dicho antes, relata que Stewart permaneció al mando hasta que el ala se trasladó de vuelta a Estados Unidos en septiembre, los registros oficiales indican que fue sustituido en junio. Su posición, por lo tanto, hasta que regresó a Estados Unidos a bordo de un transatlántico, en este caso el Queen Elizabeth, pues no está muy clara. Después de la guerra, y ya vamos terminando y enlazando con lo que os decía al principio, Stewart permaneció en la reserva del ejército de los Estados Unidos y luego pasó a la reserva de la Fuerza Aérea cuando ésta se convirtió en un servicio separado en el 47. Su destino en la reserva después de la guerra fue el mando aeroestratégico como subdirector de operaciones. Fue propuesto para el ascenso a general de brigada por el presidente Dwight Eisenhower en el 57, pero la congresista de Maine, Margaret Chase Smith, se opuso al ascenso. No entiendo el motivo, no, ni me paro a mirarlo. 2 años después, tras ser reasignado del mando estratégico a la Oficina de Información de la Fuerza Aérea del Pentágono, sí se aprobó el ascenso de Stewart. Y en el 68, justo antes de su jubilación, atentos, Stewart voló una última misión de combate como observador en una misión de B-52 sobre Vietnam. Al año siguiente, su hijastro, el hijo de su pareja, el teniente de marina Ronald McLean, moriría en Vietnam. El presidente Ronald Reagan accedería a Stewart al rango de general de división retirado. Sus condecoraciones militares incluyen 2 cruces de vuelo distinguidos y 4 medallas aéreas. Y vamos terminando. James Stewart, o Jimmy Stewart, como decía al principio del podcast, no solo rehuyó la publicidad en tiempos de guerra, sino que después de esta se negó a hablar de sus experiencias militares en público o con los medios de comunicación y prohibió cualquier mención al respecto a cualquiera de los publicistas que trabajaban para él. También se negó, atentos, a hacer ninguna película de guerra, expresando siempre de que no era lo mismo. Lo más cerca que estuvo de un film bélico fue en una película de 1955, Mando Aéreo Estratégico, en el que su personaje, el teniente coronel Dutch Holland, había sido un piloto de 24 de la Segunda Guerra Mundial, aunque en este caso la película no hacía referencia a la Segunda Guerra Mundial, sino a la Fuerza Aérea de los años 50. Sin embargo, le interesaba la aviación y realizó varias películas con tema de la aviación, como podría ser El Espíritu de San Luis, sobre pues ese histórico vuelo, ¿verdad?, de Charles Lindbergh a través del Atlántico, y que le unía a él porque, como digo, estudió en la misma institución donde el piloto o el ingeniero que realizó el avión para Lindbergh. Y aunque mantuvo su servicio en tiempos de guerra, fuera del ojo público, Jimmy Stewart mantuvo el contacto con muchos de sus compañeros de guerra y participó en todas las reuniones. Y por último decir que cuando falleció en el año 97, en su funeral llegó a haber un representante de la 8ª Fuerza Aérea que habló y elogió sobre su figura. Y hasta aquí este pequeño podcast de 45 minutos que me apetecía hoy grabar sobre James Stewart. Como digo, uno de mis actores favoritos, una persona, como siempre digo, que si ha hecho un papel de malo tiene que ser brutal, porque con esa cara y ese porte siempre me he imaginado como el bueno de todas las películas. Si os ha gustado esta pequeña semblanza de James Stewart, ya no digo, no es un soldado de leyenda, pero es un personaje entrañable, querido, ¿verdad?, a los ojos de los que nos gusta el cine, pues ya sabéis, comentar, compartir, darle a un corazoncito. Soy Raúl Rodríguez y hasta otra.